Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hasta pan dulcito le tenemos aquí. Pan Sinaí, Lecheira 26, Cherito Café, de todo listo. Él necesita mucha energía, compañero, él no para. Él no para. Y en emergencias como las que hemos tenido por la lluvia, sí, menos, ha habido bastante actividad. Está aquí con nosotros Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador. Bienvenido, ministro. Bienvenido, ministro. Nos acercamos al micrófono, Sí, por favor. Buenos días, un saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de la radio y también a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Qué gusto, Diana, Verónica y Tony, compartir con ustedes nuevamente. Ha habido mucha actividad atendiendo emergencias y todo lo que se arruina y se cae y se Es que entre derrumba. los derrumbes, árboles caídos. Sí, realmente hemos tenido bastante actividades, ¿verdad? Principalmente estos días de lluvia, tuvimos bastantes días, ¿verdad? Bueno, fueron cerca de 3 días que, si bien es cierto, llovió intermitente, pero tuvimos algunos lapsos donde pues la lluvia no paraba, principalmente el día domingo, ¿verdad? Que tuvimos la mayor cantidad de precipitaciones. Eso de alguna manera, pues más allá de inundaciones en el territorio nacional, ¿verdad? Es decir, no vimos, por ejemplo, el Árbol de la Paz o la Colonia Médica o la Zona Rosa inundada, porque gracias a Dios, y esa es una de las cosas que uno a veces no logra medir, ¿verdad? Es decir, se puede, digamos, predecir que va a llover, ¿verdad? Porque hay pronósticos, hay todas unidades de meteorología, etcétera, equipos, pero es difícil saber, digamos, si vas a tener esos acumulados de lluvia en poco tiempo o en un largo periodo. Normalmente cuando es en poco tiempo, la complicación es que los sistemas de drenaje colapsan, ¿verdad? Y ahí vemos inundados varios sectores. Hoy fue más. Hoy fue más prolongado, digamos. Pero fue mayor cantidad de lluvia, pero en más tiempo. En más tiempo. Entonces, eso lo que genera, más allá de inundaciones, son los derrumbes, caídas de árboles, etcétera, ¿verdad? Porque ya teníamos también suelos bastante saturados. De hecho, nosotros contabilizamos cerca de 37 árboles caídos en el territorio nacional en estos días, 37 árboles. Una buena parte pues fueron en la zona oriental de nuestro país. Pero vi unos árboles cholos, ministro, sí, o sea, que tapaban toda la carretera. Que tapaban toda la carretera. Nos pasó en la carretera panamericana yendo hacia San Vicente y hacia el oriente del país. Nos pasó también en la carretera litoral, yendo tanto para el occidente del país como también para el oriente. Justo por el sector de Misata y todas esas zonas, pues también tuvimos árboles caídos. Hay que mencionar algo, y es que el día viernes principalmente, el día jueves y el día viernes hubo un gran impacto en Honduras por la llegada de esta tormenta tropical Sara, que después pues se fue reduciendo, ¿verdad? Cuando entró a Guatemala y México. Pero más allá de eso es que cuando pasó por nuestro vecino Honduras, en la parte del Atlántico, eso generó varias afectaciones. Hubieron puentes colapsados en Honduras, calles abnegadas, etcétera. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que hubo crecimiento en los ríos, ¿verdad? Por la cantidad de lluvia. Y muchos de los ríos de Honduras pues vienen a desembocar al río Lempa o a nuestro río. Bueno, el Lempa es un claro ejemplo, que nace en Guatemala y viene para acá. Exacto. Ajá. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Eso generó el día viernes, a pesar que, si ustedes se recuerdan, pues el día viernes, sí tuvimos lluvia, pero uno puede decir, pero no fue una cantidad enorme, ¿verdad? Como el domingo de agua, o el lunes, como tuvimos el domingo, por ejemplo, o el día lunes. Entonces, pero realmente lo que sucedió fue que por la cantidad de agua que venía de nuestro vecino Honduras, tuvimos desbordamientos, y esos desbordamientos pues se dieron uno en Zacatecoluca. Ahí pues hubo un río desbordado y que generó afectaciones en viviendas, y tuvimos otro en el sector de Misata, ¿verdad? En Misata, en La Libertad. Pues hubo una comunidad pues que sufrió inundaciones. De hecho, el agua llegó prácticamente casi al menos llegó al hombro de la carretera litoral. No afectó la carretera como tal, pero sí afectó viviendas, ¿verdad? Y eso fue debido al crecimiento del río, principalmente donde desemboca el río. Llegó el punto pues que era tanta la cantidad de agua que no lograba salir completamente, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Entonces, del río.
Entonces empezó a desbordarse, ¿verdad? Y eso generó afectaciones en las comunidades aledañas. Entonces, pero bien, se fue a atender, llegó todo el equipo de protección civil, bomberos, cuerpos de socorro, etcétera. Se les ha llevado paquetes de alimentos. De hecho, el Ministerio de Gobernación ha estado repartiendo cerca de 50,000 paquetes en diferentes puntos, principalmente donde han sufrido afectaciones. Por su lado, pues el Ministerio de Agricultura, incluso el presidente anunciaba que iban a apoyar a 1,000 agricultores, por ejemplo, ¿verdad? Con $300 por los que han perdido cosechas importantes, ¿verdad? Para poder de alguna manera contribuir y reducir esas afectaciones, minimizar el impacto de esas afectaciones, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues se dieron por esta lluvia. Entonces, en términos de infraestructura vial, nosotros más que todo lo que hemos identificado es aquellos lugares donde sabemos que pues se dan deslizamientos. Por dar un ejemplo, la calle Acomasagua, esa calle con pocos minutos de lluvia, pues uno puede ver algunos deslizamientos. Presentamos 2 deslizamientos muy pequeños y muy puntuales en la calle Acomasagua, pero también no tuvimos la cantidad de lluvia que tuvimos en junio, por ejemplo. Yo me recuerdo en junio, si es que, es decir, pasaban 5 minutos y se daba un derrumbe en un lado y después en otro lado, y así, pasó en la calle Acomasagua, pasó en la autopista con Malapa, e incluso al final pues pasó también en carretera al Puerto de la Libertad, por el sector de Tuscania, por ejemplo. ¿Verdad? Que más allá en realidad, lo que pasó en Tuscania, más allá de en realidad de que el talud hubiera estado inestable, es que muchas veces en los taludes hay árboles. Y esos árboles cuando se desplazan o cuando cuando caen, ¿verdad? Por la acumulación de agua, pues se pasan llevando una parte del talud, ¿verdad? Eso fue lo que pasó esa vez, que se cayó un árbol y eso generó esa afectación. Claro, ¿verdad? Normalmente en la parte alta de los taludes no deberían de haber árboles, ¿verdad? No deberían de haber árboles, al menos no cercano, ¿verdad? No tan cercano digamos, a la ladera. Pero bueno. En estos momentos la red vial pues está funcionando tal cual. La red vial está funcionando. Lo que quería decir es que en el caso del Puerto de la Libertad, por ejemplo, estamos interviniendo ahorita 17 taludes de manera simultánea. Unos ya se intervinieron, otros pues estamos trabajando en este momento, pero van a ser 17 taludes en total los que nosotros vamos a intervenir en carretera al puerto. Que le ponen rotulito, talud número tal. Sí, le hemos puesto hasta número a los taludes, ¿verdad? A la altura del talud tal cosa. Sí, ajá, está bien. Tienen rótulo. Es para identificarlo, ¿verdad? Para el equipo. Pero sí, van a ser 17 taludes en total. La idea es que al final, pues en las próximas lluvias, o sea, si tenemos un evento como en junio, por ejemplo, el próximo año, ya no estemos viendo esos deslizamientos en la carretera al puerto, ¿verdad? Como se han visto en otras autopistas. Están señalizando, renovando, repintando la señalización vial. Ajá, pero sobre la calzada. Sí, eso lo estamos haciendo por lo del sistema de fotomulta, principalmente. Que a eso queríamos llegar. Es que bueno, ahí es bonito, ¿verdad? En la carretera al Puerto de la Libertad está la famosa curva del Papaturro, sí, ministro, y ahí hay suficiente información para saber que uno debe de disminuir velocidad. ¿Cuándo empieza? Ajá. Porque hay, o sea, sí, han habido como avances, sí, varios anuncios. De que ya casi. Sí. Sí, realmente nosotros estamos visualizando 2 cosas, ¿verdad? Ya estamos listos para comenzar. Es más, nosotros pudiéramos comenzar mañana. ¿Esto estamos hablando de la Monseñor Romero? ¿O en diferentes realmente puntos? Pudiéramos comenzar en todos de una sola vez, ¿verdad? Puerto de la Libertad, Puerto de la Libertad, Monseñor Romero, autopista con Malapa, la Manuel Enrique Araujo, la Paseo General Escalón, el Boulevard Los Héroes, en todos los lugares donde tenemos ya el sistema de fotomulta, la Avenida Jerusalén. Pero yo al equipo lo que le he pedido es que empecemos por tramos. ¿Por qué? Porque primero que es algo nuevo para el país, ¿verdad? Es decir, nunca habíamos tenido un control como el que vamos a tener ahora. Quiero mencionar algo, y este es un dato importante, ¿verdad? Que creo que hay que destacar, y es que nosotros hemos estado haciendo pruebas y hemos visto pues que varios conductores normalmente exceden la velocidad incluso arriba de los 105 kilómetros por hora,
Nosotros hicimos una prueba poniéndole 105 kilómetros por hora y encontramos al menos a 500 conductores que estaban arriba de esa velocidad. ¿En qué carretera? En el Boulevard Monseñor Romero, por sí, ejemplo. sí. Ahí van como que van a traer En herencia. 24 horas. En 24 horas. Entonces, nosotros realmente, yo sé que cuando se dé el anuncio, y eso es lo importante, ¿verdad? O sea, nosotros no es que queremos poner 500 multas por día en un lugar, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que no pongamos ninguna, si es posible. Pero, obviamente, cuando anunciamos, como pasó con las motos, yo me recuerdo de un momento que se estaba viendo el tema de la reforma, uno de repente iba en la calle y iba viendo una moto detrás de otra, ¿verdad? Y es porque, digamos, la ley planteaba ciertas cosas en las cuales los motociclistas dijo, bueno, yo no voy a dejar que me multen, ¿verdad? No, se pusieron chalecos todos. Y se empezaron a poner chalecos. Iban despacio. Se llenaron las escuelas de manejo de Sí. motociclistas, ¿verdad? Con solo... Sertracén lleno sacando la licencia de aquellos que no la tenían. Es más, estábamos viendo hasta de abrir más escuelas en ese momento, con solo saber que iba a haber una reforma de ley. O sea, con solo el anuncio, ni tan siquiera estaba vigente. Lo que quiero decir es, lo mismo creo que va a suceder con esto. Entonces yo creo que tenemos que ir avisando, por ejemplo, bueno, hoy empezamos con la Monseñor, luego empezamos con Comalapa, luego con el Puerto, luego con la Manuel Enrique Araujo, Pero si ya luego está con listo, el Paseo. ¿de qué depende? Si ¿Qué, ya- qué- si qué dice que ya- atrasa? ¿Qué ajá. atrasa? Realmente lo que queríamos, lo que estábamos analizando ahorita, ¿verdad? Es ver si pasamos o si vemos primero el tema de la reforma de ley de tránsito, ¿verdad? Que eso es ¿Y que qué es la reforma? ¿Qué implicaría? la reforma pues implica varias cosas, ¿verdad? Uno, ser más estricto con el tema de las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de conducción temeraria, Ahí es donde vienen las nuevas multas. es donde O- vienen, sí, ahí vienen, ¿verdad? Y también lo que sucede es que también con el sistema de fotomulta pasa algo. Muchas veces, digamos, no necesariamente el propietario es el que esté conduciendo el está Ujú, conduciendo el sí, vehículo. sí, sí. Entonces, pero el sistema de fotomulta, pues, digamos, identifica la placa, Claro, del vehículo, claro. que es del propietario. Ajá. Entonces, digamos, eso sí es algo que nosotros tenemos que reformar en la ley, ¿verdad? Porque ya la multa no necesariamente va a ir al conductor, sino que va a ir al dueño del vehículo en ese caso, ¿verdad? En el caso de las fotomultas, que eso pasa en Estados Unidos. Pues sí, pasa pero ahí en el otros dueño del países. carro, ministro, discúlpeme, sabrá quién le da su carro. Sabrá quién se le da su Ajá. carro, exacto. Pero la ley, Las empresas la ley que tienen vigente no, flotas. totalmente. Sí, ajá. Pero la ley vigente no está así, ¿verdad? Entonces hay que poner eso. Entonces hay que poner eso, ¿verdad? Ese Ok. digamos es uno de los puntos, creo yo, importantes. La ley sí menciona, por ejemplo, que se pueden hacer notificaciones virtuales, ¿verdad? O que se pueden utilizar, Notificación. o que se puede utilizar tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, para las multas. Sí lo menciona, tal vez no es tan claro, pero sí lo menciona, ¿verdad? Que se puede valer, digamos, de ese tipo de tecnologías. Pero nosotros lo dejamos más claro, digamos, en esta reforma. Y pues endurecer algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol. Es decir, nosotros consideramos que es decir, no tenemos que tener tolerancia con los conductores que están bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Es decir, actualmente la ley, si alguien se tomó 3 cervezas o 4, no sé, depende la verdad que depende de la persona, depende de varios factores, pero el alcohol, digamos, la prueba de alcohol por aire aspirado, si está abajo de, si está abajo de 50, por ejemplo, Solo es la multa. pues no pasa perdón, nada. No pasa nada. No pasa nada. Ujú. De O sea, 50, desde ahí estás desde que puedes tomar y puedes conducir y al final no pasa nada, significa que lo puedes hacer, ¿verdad? Realmente lo mejor es que no lo puedan hacer, ¿verdad? Porque es mentira, ¿verdad? Una persona se toma una y después se va a tomar, está con los amigos, no se va a tomar una, se va a tomar 3, 5. Un no par, sé. ministro. Un par. Echémonos un par. Sí, pero Sí. ese par se multiplica después. Lo que pasa es que cada quien el organismo lo procesa de manera diferente. Cada quien. Aquí hemos conversado con la directora del FONAT, con el viceministro de Transporte, con usted, ministro, y el objetivo es que entendamos que manejar bajo los efectos del alcohol puede hacer cambiar nuestra actitud al momento de ir conduciendo.
Y eso es lo que se quiere atacar en realidad, ministro. Sí, no, o sea, totalmente. entender de que si manejamos bajo los efectos del alcohol, puede hacer, por ejemplo, reducir nuestro sistema de reacción Totalmente. ante un inconveniente. La visibilidad. Entonces no se trata de si me tomé una o me tomé 10. Exacto. Se trata de si yo no puedo conducir bajo los efectos del alcohol. Totalmente. Punto. Totalmente. Entonces, digamos que hay cosas que consideramos que hay que endurecer, ¿verdad? Por ejemplo, ese tema y otro tema de multas, ¿verdad? Que consideramos que también pues tenemos que plasmarlas, ¿verdad? Entonces, o sea, que están considerando si primero las fotomultas o primero la reforma de ley. ahorita realmente queríamos pasar, de hecho nosotros hoy tenemos ya la última revisión, luego pues esperamos pasarlo a la Asamblea Legislativa y pues que obviamente los diputados van a hacer las revisiones respectivas, etcétera, pero queríamos hacer eso, ¿verdad? Queríamos hacer eso. Pero al menos en algunos de los corredores que estábamos viendo de poder comenzar cuanto antes. Al menos el Boulevard Monseñor Romero, que ya estamos listos. Incluso estábamos viendo si empezamos a finales de esta semana, que ya estamos a finales de esta semana. Mañana. ¿Verdad? Realmente Viernes. ya mañana. Realmente la semana creo que termina Mañana sábado. viernes, ¿cómo es? Porque el primer día de la semana es domingo, pero sí, realmente estamos a final. No creo que empecemos esta semana, ¿verdad? Creo que tenemos que anunciarlo bien. Pero sí vamos a tomar las consideraciones necesarias. La próxima semana, bueno, esperamos ya tener habilitado el Gerardo Barrios. Creo que van a haber varios anuncios importantes la próxima semana, el Gerardo Barrios, San y otro Miguel. tipo de San Miguel, y otro tipo de obras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Digamos, el momento oportuno para poder, digamos, Hacer los anuncios. captar la atención de la población, ¿verdad? Y hacer los anuncios necesarios, porque tenemos que captar la atención de la gente para que la gente esté bien informada. Consideramos que es algo bien importante, porque no queremos, como digo, decir, poner 500 multas por día. Si queremos, en el Boulevard Monseñor Romero, por ejemplo, queremos poner 0 multas. Y para poner 0 multas significa que todos van a acatar las leyes de tránsito. La velocidad máxima en una carretera son 90 kilómetros por hora. Menciono esto porque habían cierta señalización que era antigua en la Comalapa y todos decían, bueno, y le van a poner 40, creo que decía, 40 kilómetros o 60. Entonces, realmente la velocidad de todas las autopistas va a ser 90 kilómetros, únicamente en curvas, como la curva del Papaturro, por ejemplo. Ahí es 45. Exacto. Entonces, ahí va a haber que reducir la velocidad. Claro, lo que vamos a hacer es, con rotulación y señalización, ¿verdad? Vamos a avisar con tiempo la reducción de la velocidad. Que ya está. Que Tú ya te está, pasas ahí que ya todos los está, días, y que ya está señalizado, sí, ¿verdad? o sea, Ya está ya señalizado. ya no hay Exacto. excusa, ministro. Ya no hay excusa. Sí. Entonces, pero, o sea, significa que ya estamos prácticamente listos para poner ahí la fotomulta, por ejemplo. Ministro, aquí hay un comentario del número 9295 y lo quiero reducir. Se lo voy a dejar planteado y lo contestamos después De de la acuerdo. pausa, porque hay que hacer pausa comercial, porque son las 8 de la mañana con 34 minutos. Y habla de que multas ya existen, ¿verdad? Leyes ya existen, pero que se dejan pasar muchas cosas, como el tema de buses, microbuses, los que van corriendo, etcétera, Sí. etcétera, ¿verdad? Entonces, al regresar de la pausa nos contesta al respecto. Totalmente. Y también Néstor López nos manda aquí unos derrumbes, ya se lo vamos a De pasar acuerdo. al ministro para que puedan tomar nota. Aquí dice que este café que le vamos a hacer entrega al ministro es un Paca semilavado de la finca La Palma y el túnel Cherito Café para nuestros invitados. Gracias, Cherito. Ay, qué rico huele. Gracias, Cherito Café, Muchas por gracias. permitirnos hacer este obsequio a nuestros invitados. Usted también puede disfrutar de Cherito Café. Lo encuentra en Bolengo Plaza, Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo, en varios centros comerciales y en redes sociales, en Instagram y en X. Lo encuentra como @cheritocafé.sb. San Martín también ya está. Muy pronto se encenderá ya ¿Sábado? pasado mañana el icónico árbol navideño de El Salvador, gracias a San Martín, allí en la Plaza Salvador del Mundo. 7 de la noche es la cita. Y agradecemos a Línea Rosa, quienes nos han traído los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta acá, a nuestra cabina. Más que garantizado el servicio de Línea Rosa. Recuerde que ustedes las puede buscar en redes sociales como Línea Rosa y también puede utilizar la app de Línea Rosa, que es Línea Rosa App. Gracias por estar con nosotros. Son las 8:35. Regresamos en breve.
Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y Transporte, está con nosotros. Ya hablamos de las fotomultas. Dijo que, bueno, que ya están listos, pero que por lo que entendí van a esperar primero los cambios de ley. Unas reformas de ley que van a presentar a la Asamblea Legislativa. Ministro, bueno, aquí le hemos estado haciendo una cantidad de preguntas en base a lo que nos dice la gente, el tema de los gestores. Nos quedan 5 minutos y el otro tema que queremos abordar es que usted habló hace unos días sobre un nuevo sistema de transporte público a partir del 2025. ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, nosotros hemos hecho varios estudios, ¿verdad? Estudios de tipos de transporte que deberíamos de tener en el área metropolitana de San Salvador. Entre ellos, pues, incluso se estudió el BRT, que era el bus de transporte rápido que tenían antes en el carril segregado del Citrams. Lo que nos dimos cuenta con ese sistema es que de aquí a 30 años, para poder, digamos, abordar la cantidad de población que se va a tener de acuerdo a las proyecciones, digamos, de pasajeros, pues tendríamos que tener 4 carriles segregados, es decir, al final consideramos que es una alternativa, al menos no la mejor alternativa para el tema de tráfico, principalmente en el sector de Soyapango hasta El Salvador del Mundo. Entonces, por eso se han visibilizado otros sistemas como Transvía, como Metro, etcétera, que pues, digamos, tiene una mayor capacidad y consideramos que esas alternativas pues pueden solventar el problema de demanda de transporte que tiene nuestro país. Y pues lo hemos contemplado desde el sector Tilopango hasta Las Delicias, ¿verdad? Hasta Las Delicias, hasta Santa Tecla. Pasando por El Salvador del Mundo, pasando por la Panamericana, la Gran Vía, todos esos sectores, Santa Tecla, y pues llegando hasta el final, ¿verdad? Pero al final, ¿cuál va a ser? O sea, pero al ¿qué fin, dicen los estudios? Los estudios pues arrojan que debería ser un sistema de metro, ¿verdad? Un sistema de metro. Metro Subterráneo Los estudios pues se hicieron para que fuera metro aéreo, ¿verdad? Aunque también se exploraron alternativas de subterráneo, ¿verdad? Obviamente el subterráneo pues es un costo mayor, ¿verdad? Al menos entre un 30 a 60% más del costo de un metro aéreo, ¿verdad? Más o menos. Entonces, pero se han explorado esas alternativas, se tienen los estudios para tomar la decisión. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Pues estamos trabajando en la financiación del proyecto. Hay varias propuestas, hay una propuesta de financiamiento por parte de la India, por ejemplo. Hay otra propuesta de financiamiento por parte de Francia, que estamos trabajando con ellos en un memorándum de entendimiento entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Francia para ver el tema de la financiación. A ellos lo que les interesa, pues obviamente ellos tienen una empresa francesa que se llama Alstom, que es reconocida a nivel internacional. Obviamente a ellos les interesa que la tecnología francesa pues sea la que se compre, ¿verdad? La que se utilice. Así como Entonces, pasó en la planta potabilizadora hoy Torogós. Así como pasó en la planta Torogós, ¿verdad? Que son equipos franceses. Entonces, ellos están planteando un posible financiamiento de la parte electromecánica y obviamente pues nosotros con otra fuente de financiamiento tendríamos que ver el tema de la obra civil. Pero esa es una alternativa, esa no les podría decir si exactamente empezaría en el 2025, pero la que sí, digamos, un proyecto que sí estamos trabajando para el próximo año que empezaría es una conexión a este nuevo sistema de transporte que pues estaría por el sector de mexicanos, ayudaría también a parte de la Universidad de El Salvador, al centro histórico y también parte del centro de gobierno, ¿verdad? Entonces, únicamente pues estamos terminando los estudios de la alternativa de transporte, que eso pues lo vamos a finalizar este mismo mes y a finales de este mes pues ya vamos a saber la alternativa de transporte y ya tenemos los recursos para el tipo de proyecto a desarrollar, ¿verdad? En la zona. Con esto, con este préstamo de Francia y lo de la India. No, ¿O esto es otra cosa? Esto es otra cosa, que eso sería con recursos propios, ¿verdad? Ajá. Porque, digamos, sería un alimentador, ¿verdad? El nuevo sistema. Pero más allá de eso es que estamos planteando... Está hablando de los buses buses que va a traer China. China. Eso es aparte incluso, ¿verdad? El tema de los buses es otra cosa adicional. Pero estos buses de China son los que van a reemplazar las unidades que las ya... unidades existentes. O sea, la Ah. idea de los buses, nosotros queremos comprar 3.500 buses. Con los 3.500 buses, cambiar todos los buses del área metropolitana de San Salvador. Eso es lo primero, digamos, ¿verdad? Que de hecho pues ya se firmó un contrato para los primeros 1.500, ¿verdad? Los primeros 1.500 buses. Y entonces estamos las empresas explorando- estarían en la obligación de adquirir estos buses.
Lo ¿O que, los va lo a que ver? nosotros ¿Cómo habíamos funciona pensado, eso? la forma en la que nosotros habíamos pensado es el Estado, pues, digamos, es el que proporciona los autobuses y los empresarios, pues, tienen la concesión de la operación y el mantenimiento de las unidades, ¿verdad? Es otra forma, es otra forma de operación, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los dueños de los buses y los empresarios, pues, tienen la concesión de operar esos buses, de la operación y también del mantenimiento de esos buses. Claro, ¿verdad? Al darle autobuses, eso de alguna manera te reduces tus costos, ¿verdad? Porque eso eran costos que al final el empresario tenía que asumir, que al final tenía que renovar su flota. Al ¿verdad? final ¿cómo es? Lo vamos a financiar todos, porque los estaríamos recursos salen del financiando, gobierno. Lo estaríamos financiando, Ajá. pero obviamente se va a hacer una revisión de todo, ¿verdad? Decir, por un lado se les da una compensación económica y todo eso se va a analizar, ¿verdad? Porque Pues sí, es porque decir, hoy le van a dar los buses. porque ahora la compensación también dar buses también es compensación, ¿verdad? Entonces, obviamente todo eso se está revisando para ver cómo al final pues va a quedar, ¿verdad? El tema ¿Y esos este. buses cuándo vienen, ministro? Vienen el próximo año, yo creería que a finales de año realmente. Dentro ¿verdad? de un año, entonces. Así es, yo creería que a finales de año, vamos a hacer que sea lo antes posible, pero a más tardar debería de estar en el mes de diciembre del próximo año. O sea, un empresario ya no va a tener que invertir en la compra de una unidad, sino que solo operarla. Y mantenerlo. Y darle mantenimiento. Eso de alguna manera te reduce tus costos, ¿verdad? Y el tema es, pero si te reduce tus costos significa que vas a tener mayor utilidad. Y si tenés mayor utilidad necesitas menos compensación posiblemente. Pero el mantenimiento tiene que ser de primer nivel. Pero Ajá. decir, van a haber nuevos contratos, esos nuevos contratos van a penalizar si no se le da el mantenimiento. O sea, ya se les da subsidio. Ya se les da subsidio, ¿verdad? Ya se les da subsidio. Entonces, realmente el esquema real que opera en otros países, por ejemplo en Colombia, por dar un ejemplo, es que, digamos, el Estado o la alcaldía, Como Transmilenio. normalmente, como Transmilenio, por ejemplo, y en ese caso la alcaldía, subsidia la pérdida, es decir, trata de garantizar que el empresario no pierda, porque es un servicio de transporte público, es decir, no tiene sentido también decir, brindar un servicio de transporte si al final vas a tener pérdidas. Entonces lo que hacen ahí es subsidiar la pérdida, pero el empresario que tiene utilidades, pues no recibe subsidio, ¿verdad? Es decir, no recibe la compensación. Lo único que sí, y que lo hicieron ellos en su momento, es que ellos compraron los buses y ellos otorgaron los buses y dieron la concesión de la operación y del mantenimiento de las unidades. Entonces, y con el GPS, con el recaudo electrónico, etcétera, pues controlan y revisan cuánto es el ingreso y cuánto es el gasto. Y de acuerdo a eso, pues determinan si el empresario o esa ruta de transporte necesita compensación o no necesita compensación económica. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el esquema, ¿verdad? No digo que necesariamente va a ser así, pero tenemos que buscar un esquema que ya ha sido probado y que funcione, ¿verdad? Es decir, posiblemente en el país hayan rutas que no renuevan las unidades de transporte público porque no puedo decir que tienen pérdidas todos los empresarios, porque si no, mejor, entonces dejo de operar, ¿verdad? Es decir, el empresario que de verdad tenga pérdida ya no trabaja. Es decir, ya paró sus unidades, es decir, no tiene lógica, ¿verdad? Que yo siga brindando un servicio de transporte si estoy teniendo pérdidas. Es decir, realmente utilidad tienen, pero en algunas rutas ha de ser una utilidad tan mínima que solo te permite subsistencia. Por ejemplo, en un cantón, en un lugar, es decir, en algunas rutas, la ruta de Zacacoyo, por ejemplo, que es una de las rutas que tengo presente, es una ruta que posiblemente no genere una gran cantidad de utilidades como para mantener una flota en óptimas condiciones. Posiblemente esa ruta, al dar una unidad nueva, pues bueno, ya lo estamos subsidiando. Y vamos a revisar las utilidades que se tengan al final y en base a eso, pues también ver el tema de la compensación. Posiblemente necesita compensación económica. Incluso, posiblemente algunas rutas necesitan más que otras, ¿verdad? Pero actualmente la forma en la que se paga la compensación económica es que son 500 por buses, ¿no? por bus, ¿verdad? Y 400 microbús, algo así era. Y 300 por microbús. Y Ok. 300 por microbús. Entonces, pero es fijo, ¿verdad? Y algunos empresarios
tienen unas rutas más bondadosas que otros, ¿verdad? Es decir, al del Cantón, que casi, digamos... Le toca subir entre piedras. Le toca subir entre piedras, o le tocó una situación complicada, y posiblemente traslada pocos pasajeros, con el otro que traslada todos los días en el área metropolitana de San Salvador y tiene una demanda cautiva, ¿verdad?, de pasajeros, que siempre está presente. En el otro lado, posiblemente, cuando llueve no tiene pasajeros. Acá, aunque llueva, pues la gente tiene que moverse, ¿verdad? Claro, posiblemente salen menos que otros días, pero un día de semana normalmente pues todos tienen que ir a trabajar y las personas... pues la mayoría de la población utiliza el transporte público. 80%, ¿verdad, ministro? Sí, más o menos el 70%. 70%. Pero lo que quiero decir es, yo considero que, pues, decir, algunos posiblemente sí necesitan, otros no, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso pues se va a ir revisando, pero lo que sí es que las unidades nuevas, digamos, el esquema o la forma de trabajar, sí la vamos a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Okay. Va a cambiar. Ok, se nos terminó el tiempo, ministro. Muchísimas gracias por responder a todas nuestras inquietudes y vamos a estar pendientes. Siempre. Es que con usted hay que hacer de 6 a 10 de la mañana, ministro, para hablar de todos los temas. Hay que hacer debería de ser un conductor invitado ese día, ¿verdad? Sí. A responder nuestras inquietudes. De acuerdo. Estaremos pendientes, ¿verdad?, de esta propuesta de reformas de la ley que van a presentar a la Asamblea Legislativa para poner en marcha el sistema de fotomultas que ya decía usted que va a ser por etapas. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes por la invitación y mandarle un saludo a todas las familias salvadoreñas. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, en los proyectos que al final nos benefician a todos. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.